Quiero que escuches esta música, seguro que la reconoces, James, mira. El amor brujo, llevamos mucho tiempo. De Falla. Claro. Sí. Intentando hacer esta entrevista, pero no siempre es fácil coincidir en tiempo y en espacio con uno de los directores de orquesta más internacionales del momento. Ha trabajado con las filarmónicas de Berlín, de Viena, de Nueva York, de Los Ángeles, y ahora por fin pasa un tiempo por España para presentar un nuevo disco con esta grabación dedicado a Manuel de Falla. Pablo Eras Casado, ¿cómo estás, Pablo? Buenos días. Hola, muy buenos días. Hola, Pablo, ¿qué tal? Hola, James. Bueno, ya sabes, Pablo, que tú eres un gran director de orquesta, pero en este país no eres nada si no eres amigo de James, así que tienes que tratarlo con cariño. Hombre, totalmente. Por favor, hombre. Totalmente. Pablo, tengo una pregunta para ti. Sí, cuéntame. ¿Qué hace exactamente un director de orquesta? A ver, es un misterio. Es difícil de explicar. Un director de orquesta, al final, bueno, tiene una labor de coordinación, evidentemente. Cuando hay más de 10 músicos, 15 músicos en escena, pues hace falta normalmente alguien que coordine, ¿no? Que decida cuándo se empieza, cuándo se acaba, cuando hay un cambio de ritmo, poder coordinarlo de una manera efectiva. Y esto es lo primordial cuando hablamos de una orquesta que ya llega pues a 100, 120 músicos, pues es primordial y necesario hacer bien ese trabajo. Y en la ópera, evidentemente, cuando ya hablamos de distancias de muchísimos metros entre el foso, el escenario, de distancia, pues es primordial este trabajo. Pero luego, mucho más allá de esta labor digamos, de controlar el tráfico, ¿no? De guardia de tráfico, como dicen, pues está el aunar las voluntades y los criterios, ¿no? En cada orquesta, bueno, cada músico viene de una tradición, de un tipo de enseñanza, de un tipo de escuela, tiene una manera de hablar, ¿no? Porque cada músico a través de su instrumento se expresa, habla, ¿no? Tiene su lenguaje. Y una orquesta aúna, digamos, esos lenguajes, sobre todo hoy cuando los músicos vienen cada uno de un país diferente, más que nunca. Entonces hay una manera de hablar que se aúna y luego en una obra en concreto, pongamos una sinfonía de Beethoven o El amor brujo de Manuel de Falla o una ópera de Wagner, pues hay que aunar esos criterios, ¿no? Al igual que el trabajo que hace, por ejemplo, un director teatral, cuando una simple frase se puede decir de millones de maneras, ¿no? Se puede entonar de una manera u de otra, dar cohesión a toda la función teatral, dar también una guía a esa forma de decir una frase entre un instrumento y otro, es lo que hay que hacer. Y hay que hacerlo convenciendo para que no sea una imposición, claro, no hablamos de operarios, ¿no? En una factoría, sino hay que tratar de hacerlo y de aunar, por eso digo aunar, y que al final cada uno sienta que está en el lugar que tiene que estar y que todos estamos a una y convencidos, y es un trabajo apasionante. Cuando ocurre eso es fantástico. Te iba a decir, eso es una buena comparación con un director de teatro, pero los directores de teatro también se enfrentan a los actores que son de echarlos de comer aparte. Yo me pregunto si tú haces un trabajo también de recursos humanos con los egos de los músicos a los que diriges. Claro, constantemente, pero a ver, el ego en realidad está muy bien. O sea, hay que saber trabajar y potenciar el ego, pero bien entendido, ¿no? Porque no hay nada más fantástico cuando trabajas con las grandes orquestas de todo el mundo, que ves el orgullo bien entendido, ¿no? De alguien que está ocupando una silla en esa orquesta que quieren millones de músicos, y el estar ahí, pues hace falta tener un ego y una personalidad artística muy fuerte. Y luego hay también un ego colectivo, ¿no? Que también es otro tipo de reto también muy difícil, que hay que saber manejar ese ego colectivo. Y yo creo que hay que trabajarlo, ¿no? Y hay que, pues, guiarlo. Pero por supuesto que existe también en el mundo de las orquestas, y hay personalidades muy, muy fuertes. ¿Orquestas existen sin directores? Existen orquestas sin directores, pero hablamos de orquestas pequeñas. Sí, orquestas como Orfeo exactamente, ya orquestas de cámara que tienen, y sí que también son orquestas que tienen un sistema de trabajo que pueden ensayar muchísimo más, hace falta mucho más tiempo para tomar decisiones, para, en un, digamos, sentido democrático, discutir, pues hacemos aquí, alguien dice, no, yo preferiría hacerlo esto un poco más largo, más corto, más fuerte. Cuando hay un director, pues hay una voz, una única voz cantante, y en ese sentido también facilita el proceso.
Y eso no se puede hacer en una orquesta muy grande. Una orquesta pequeña que tienen ese sistema más o menos instaurado, pues se puede llegar a dar, ¿no? ¿Quién es mejor, Filarmónica de Berlín o Viena? ¿Quién es mejor, el Barça o el Madrid? No lo sé, son cuestiones de gusto también, ¿no? Y estoy convencido de ello. Y compositor ¿no? también. Estoy ¿no? convencido de ello, pues son orquestas que tienen dos tradiciones y dos sonidos pues tu favorito muy diferentes. Del mundo. No, de orquestas, dices. Pues depende mucho, es como también dices un vino, pues depende de con qué lo marides y en qué contexto sea, y ahí entre los vinos de élite, pues depende de qué te apetecen, que en cada momento hay cualidades que no puedes decir que son unas mejores que otras, ¿no? Y son matices, ahí evidentemente hay una élite de 10, 15 orquestas en el mundo que cada una depende de con qué repertorio, pues tiene unas cualidades. En Viena, pues evidentemente hay una tradición del cuidar el sonido al máximo, sobre todo en el repertorio germánico, que es difícil de igualar, ¿no? Y ellos además tienen un carácter muy conservador, que antes ha sido muy cerrado, muy proteccionista, en el cual incluso ha llegado a extremos de no admitir mujeres hasta hace muy poco. Sí, mucho sexismo, ¿no? Hay mucho sexismo, sí. E incluso también pues de ciertos países ha sido muy difícil, y creo que todavía no hay muchos músicos asiáticos, donde cualquier orquesta del mundo tiene músicos asiáticos, y bueno, ha ido abriendo, pero por otra parte ha ido conservando un sonido, es como una especie de museo viviente, en el buen sentido, ¿no? De que conserva unas cualidades de sonido inigualables de la orquesta de Viena, me refiero a la Filarmónica de Viena. Berlín es completamente diferente en ese sentido, y es mucho más flexible, mucho más enérgico y más muscular y virtuosístico, hablamos de dos orquestas de ensueño. Hablamos de las diferentes orquestas hace un momento. ¿Por qué escogiste a la Mahler Chamber para Falla? Pues escogí esta orquesta desde que los conocí, fue un flechazo muy potente, porque es una orquesta que nace en el seno de la Gustav Mahler Jugendorchester, la orquesta joven Gustav Mahler, que fundó Claudio Abbado, una orquesta joven con lo mejor la élite entre los músicos europeos. Y la Mahler Chamber nació de músicos que se habían conocido en el seno de esa orquesta, que querían hacer algo diferente, innovador, sin prejuicios, tomando riesgos y con mucha apertura mental, ¿no? Pero es un poco raro porque Falla fue de Cádiz, ¿no? Falla es de Cádiz, sí, y casi más de Granada también. Sí, y luego Argentina. Sí. Pero sí. Para tocar con una orquesta que no es español, ¿es un poco difícil o no? No, en absoluto. Por dos razones. Primero, porque por esa regla de tres habría que tener ADN alemán para hacer Beethoven y para hacer Wagner y así, bueno, quiero decir, lo que quiero transmitir y expresar sobre todo es que es una música universal, una música que él compuso después de haber pasado muchísimo tiempo en París, estando en contacto con la modernidad más radical del momento, en París, con Picasso, con los ballets rusos, con Stravinsky, y él formaba parte de ese movimiento, y él quería hacer una música que, utilizando folclore, como lo hizo Stravinsky, como lo hizo Debussy, como lo hizo Bartók, quería hacer música modernísima y música muy de vanguardia, y esto es lo que Falla quería hacer, y por eso no hace falta tener un músico que sea pues de Cádiz o de Sevilla o de Granada, sino lo que hace falta es gente que no tenga miedo a explorar y a llegar a los extremos, y yo creo que en este disco hay eso. Hablamos mucho en este programa, Pablo, de educación musical y de afición musical. ¿Qué hay que hacer para llenar el Auditorio Nacional? Las entradas valen de 30 a 40 euros, pero siempre hay asientos vacíos.
lo que hay que hacer para llenar auditorios, sí es verdad, dice, hay asientos vacíos, pero yo soy siempre muy crítico también con el sistema educativo hacia la música, que es catastrófico. Soy crítico también con el apoyo institucional hacia las artes, sobre todo hacia la música y la danza, pero sí que también hay que reconocer que con estas circunstancias, en estas condiciones, y después de haber pasado una crisis muy seria donde al sector cultural lo pasó muy mal y se le pusieron condiciones muy malas, con el 20% de IVA y con políticas desastrosas, el público ha seguido respondiendo y los músicos han seguido manteniendo, los músicos y los artistas manteniendo sus pequeñas compañías, sus grupos de cámara, sus pequeños festivales, y el público ha seguido yendo a las salas de conciertos. En Madrid, en el Auditorio Nacional, no debemos de olvidar que hay prácticamente 3 conciertos al día, todos los días de la semana. Entonces, que haya algún asiento vacío, bueno, pues hasta cierto punto es normal, pero sigue habiendo público y sigue habiendo ciclos musicales y está abarrotado de conciertos. Madrid necesita otra sala de conciertos más y bueno, no está tan mal. Lo que hace falta también es seguir apostando por, cuando decías que hace falta para que se llenen esas que quedan vacías, que no repetirnos tampoco más y no hacer una vez más y otra pues las mismas sinfonías de la misma manera. Hay mucho repertorio, hay muchas maneras también de programar, de innovar, hay que pensar siempre, hay que ser un poco más creativo también e intentar traer al público pues también artistas jóvenes, nuevos enfoques, gente que un poco rete al público y ofrezca otros formatos. ¿Cómo podemos arreglar educación musical, crees, en este país? ¿Es solo política? Esto es difícil, hombre, es solo política, pero yo creo que la educación, además, no es solamente lo que deciden las escuelas ni los planes de estudio, sino también es la casa. Sí, claro. Y el medio también, en televisión y todo. También, evidentemente, pero claro, los medios también al final responden a criterios comerciales, igual que de repente la moda y la costura pues se convierten en algo cool y hay programas de maestros de la costura y eso igual, y luego hay un boom con la cocina. ¿Quién se iba a imaginar hace 20 años que esto de cocinar iba a ser un arte y que iba a haber pues tanta audiencia para ver cómo cocinan unos niños o unos personajes famosos? Y se crea una cultura. Esto podría hacerse también desde los medios y crear una cultura de, oye, esto de la música, esto que hay detrás pues es fascinante y el proceso es increíble y mostrarlo y enseñarlo también sería una manera de educar. Pero insisto, en las casas también no hace falta que en cada casa haya un virtuoso del violín o del piano, sino que se viva con normalidad y haya discos, se ponga música, haya un instrumento se genere una normalidad. ¿Qué harías tú si tienes toda la pasta del mundo para esto? Pondría la música como... No hace falta tener toda la pasta del mundo, o sea, es simplemente tener un poco de criterio. Pues la música como una disciplina obligatoria, poner coros en todos los colegios donde se aprenda a leer música a un nivel básico y porque además la música y cantar en un coro y hacer música en grupo es un tipo de enseñanza, igual que cuando se enseña educación física no se trata solamente de aprender a jugar al fútbol, es el juego en equipo, es el respeto, es el valorar el cuerpo, el valorar... Sí, pero en el caso de la música además es fomenta el desarrollo del lenguaje, las matemáticas, todo. De la sensibilidad, del lenguaje, del compañerismo, del respeto, de la disciplina, todo esto está incluido, ¿no? Y yo esto lo pondría evidentemente como asignatura obligatoria. En Suiza, entre los derechos de cada ciudadano está el de aprender música en la Constitución, porque entienden que es un derecho, es una parte fundamental y un derecho más. Sí, y sí, tengo 10 años y me encanta la música. ¿Cómo te conviertes en un director? Pues hay una dificultad añadida para ser director, que es que tú, si tienes un cierto talento y quieres de verdad ser un buen violinista, un buen pianista, pues tienes en tu casa un piano, tienes un violín, pero tú no tienes una orquesta en tu casa. Pero hay que saber hacerlo. La pregunta, ¿no? ¿Cómo practica un director? Claro, por eso hay que... No puedes, ¿no? Tienes que ir a alguna escuela de música superior, ¿no? Donde ya te faciliten un poco de vez en cuando hacer prácticas de dirigir orquesta en un coro, o puedes hacer lo que hice yo, que yo quería dirigir y sin tener medios, porque vengo de una familia muy humilde y en Granada en ese momento tampoco había no había ni orquestas y pocos coros. Pues lo que hice fue yo formar mi propio coro
y formarlo desde cero y a golpe de teléfono llamar a amiguetes, buscar una iglesia, buscar partituras, por las tiendas buscar dinero para que me pagaran un cartel y unos programas, diseñar yo el cartel, colgarlo yo en la calle. Estuve haciendo eso durante 10 años, entonces pues bueno, a un nivel básico, pero yo dirigía cada semana y fui haciendo experiencia y fui poco a poco aprendiendo en el terreno y en el camino, ¿no? O sea, fue un poco, como dicen en inglés, self-made, ¿no? Sí. Oye, por regresar al principio, no sé si escuchabas la conversación que tenía con James, Sí. a esa madre que preguntaba, ¿qué hago para que a mi hijo de 4 años le guste la música? Pues, a ver, yo tengo un hijo de 3 años. Y entonces, pues hay ratos donde quiero ponerlo a escuchar algo y claro, en ese momento pues él está pensando en jugar o hacer otra cosa. Y claro, no lo puedes esforzar ni sentar, pero él solo muchas veces, porque ve que en casa pues él le gusta venir y sentarse conmigo si estoy estudiando una partitura y ya sabe lo que es una partitura. Vaya, no sepa leerlo. cantar todo con los niños. Y yo pongo música a veces y él pregunta y él sabe lo que hago, ha estado en algún ensayo. Entonces simplemente si lo ve como algo normal, con lo que decía antes, él va a acudir. Y va a acudir al principio como un juego y de esta manera algún día, si quiere, pues querrá jugar un poquito más y aprender, ¿no? Oye, pues te agradezco mucho la conversación. Estás en Radio Barcelona. ¿Has estado bien, James? ¿Te queda algo en el tintero o despedimos a Pablo? No, mira, este disco de Falla, para mí, qué nivel, Maribel. Obviamente fue muy divertido de hacer, ¿no? Sí, y un compositor, insisto, no me gusta el compositor nuestro, un compositor español, no, es un compositor de verdad de primera. Sí. Y espero que este disco pues también de repente despierte un poco este concepto que a veces tenemos del folclore de una manera así un poco así como ñoña y casi muy conservador, ¿no? Es todo lo contrario. Es cuando decía lo de rock and roll, es brutal, es radical, es música moderna de su tiempo y tiene este ritmo, tiene esta fuerza y es una música que debemos tener en casa. Ya que tenemos el lujo de tenerte aquí a Pablo Eras Casado, vamos a despedirte con la canción del amor dolido. Dinos como director, ¿en qué nos tenemos que fijar? Primero en Marina Heredia, que es una cantadora impresionante y que tiene la elegancia y la fuerza para hacer esta música. Y yo veo en este sentido que hay esta estructura rítmica muy potente y muy salvaje que ya existía en la música del siglo XX, mezclada con la sutileza de los timbres que crea Manuel de Falla en su orquestación. No son siempre amables, tienen un punto amargo, ácido, que es muy radical, muy contemporáneo, mezclado con el color del flamenco, de la voz flamenca, de la voz rota flamenca. Esta mezcla de la voz rota flamenca y onda con la orquesta es fantástica. Es muy Rites of Spring también, ¿no? También. Sí, una mezcla enorme. Consagración de la primavera de Stravinsky. Está esto ahí. Pablo Eras Casado, un abrazo y gracias. Suerte con todo. Muchas gracias, un abrazo a los dos. Hasta luego, James. Nos quedamos con Falla. Venga, vámonos. Mi sangre abrazada de celo. Cuando el río suena cacarrada así, porque la otra se olvida de mí, cuando el fuego abraza, cuando el río suena, si el agua no mata el fuego, a mi pena me condena, a mi querer me envenena, a mí me mata la pena. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.